Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Mazariegos, soy investigadora del INCAP y reciban un saludo desde este instituto y la Universidad Drexel en Estados Unidos. Hoy, como todos los meses, estamos en la serie de webinars que tenemos preparados como parte del programa en entrenamiento y formación de capacidades para investigar enfermedades crónicas en la región centroamericana que implementamos en conjunto entre INCAP y la Universidad Drexel. Es para nosotros pues un gusto contar con todos ustedes y con la doctora Catherine Curiquinto, a quien agradecemos que nos dé este tiempo para compartir su experiencia con nosotros hoy. Bienvenida, doctora Catherine. Es un gusto que estés con nosotros el día de hoy, poder compartir tu experiencia, que hoy pues vamos a aprender sobre qué evidencia hay, qué intervenciones han mostrado ser efectivas en escuelas para reducir y prevenir la obesidad en América Latina y el Caribe. Gracias, ya estamos viendo que nos colocan su nombre. Agradecemos a todos que nos cuenten de qué institución y de qué país son. Muchas gracias. Para iniciar, pues, doctora Curi, que nos gustaría saber cómo inició tu interés por dedicarte a la academia, a la investigación en nutrición y salud pública. Tenemos a muchas personas conectadas que tienen interés en la academia, en estar formándose en investigación y la cual se verían beneficiados de conocer cuál ha sido la trayectoria que has tomado hasta este momento para llegar a ser pues una doctora en nutrición poblacional que hace investigación y que tiene a su cargo varios estudios en Perú y también con mucha experiencia en la región latinoamericana. Entonces, si nos puedes contar un poquito de dónde nace este interés. Sí, Mónica, muchísimas gracias y muy contenta de verte de nuevo porque el pañuelo de investigadores en el área de salud y nutrición son bien chiquitos y he compartido parte de mi trayectoria contigo. Gracias también a los que se han inscrito y están interesados en que les pueda contar en lo que estamos trabajando y bajo el título que he presentado. ¿Cómo me inicié en investigación? Yo ingresé a la universidad y ya desde tercer año nosotros salíamos a hacer prácticas de comunitarias. Era voluntariado, pero a mí me encantaba ir a conocer a las personas y veía muchos problemas. Ahí empezó mi interés por cómo solucionar los problemas y luego fue creo que fue muy decisivo el hecho de haber sido yo la delegada del curso de metodología de investigación y la motivación de mi docente. Ahí empecé ya a leer un poco más, pero siempre motivada por cómo solucionar los problemas. Terminé la universidad y igual empecé a trabajar en comunitaria. Primero pensaba dedicarme a la parte clínica porque la fisiología me encantaba muchísimo y decía, 3 años de fisiología para entender todo bien y luego ya empiezo comunitaria. Pero fue al revés, empecé por comunitaria y ya me alejaba mucho de la clínica porque había que tener experiencia. En mi país, el 2010, había mucha desnutrición crónica y todo el mundo hablaba de desnutrición crónica. Entonces yo me fui a Chile o busqué un programa ahí para aprender cómo es que ellos habían disminuido su desnutrición crónica. Así iba empezando mis preguntas de cómo solucionar problemas. Llegué a Chile, al INTA de Chile, y me encontré que era un instituto con mucha experiencia en investigación y en nutrición, pero que también tenían otro tipo de problemas. Entonces ahí empecé ya a ver más los problemas y la generación de evidencia más robusta para solucionar los problemas. Me he quedado en Chile haciendo trabajos de investigación y posteriormente decidí hacer mi doctorado. ¿Por qué? Porque para empezar a ser investigador independiente, presentar tus propuestas a financiamientos, requiere ciertos requisitos y uno de ellos también era el doctorado. Y además que el doctorado te daba ciertas herramientas para que los mismos conocimientos nuestros avancen un poco más, ¿no? Entonces es así que yo sigo esta carrera, pero en el camino creo que he encontrado a las personas indicadas
para yo seguir el trayecto. El trayecto no es tan fácil, tan difícil tampoco, pero luego cuando ya estás de investigador independiente, ahora sí todo está en tu cancha, ahora sí uno tiene que gestionar, tiene que ver cómo plantear las preguntas, ver qué métodos robustos presenta para poder seguir y continuar generando evidencia, pero también en mi caso, sigo pensando que la evidencia debe servir para hacer cosas y solucionar problemas en nuestra región que tenemos tantas, ¿no? Entonces, creo que, Mónica, eso, solo puntualizar que el INTA, luego el taller de líderes regionales de nutrición en el que pude participar, los mentores que en el camino me llevaron y me siguieron motivando, el doctor Wow y el doctor Juan Rivera, muchos que seguro algunos conocen, algunos no, pero en cada punto de mi trayectoria fueron con un consejo, con una motivación, fueron formando también esta mi trayectoria y mantener mi motivación para seguir en el camino de la generación de evidencia. Excelente, muchas gracias por compartir esta experiencia y creo que hablar de la importancia de tener mentores a lo largo de la carrera, desde que se inicia como trainee hasta incluso tener mentores cuando ya se está un poco más avanzada en la carrera es algo muy importante. Quiero comentar que tenemos cerca de 100 personas conectadas, nos saludan de Dominicana, Chile, Costa Rica, Perú, Guatemala, El Salvador y Colombia. Sean todos bienvenidos y con esto les queremos contar que hemos puesto en el chat el CV de la doctora Curi para que también conozcan todos sus logros académicos con más detalle, además de esta experiencia que nos está comentando. Por favor, a lo largo de la presentación, si van surgiendo comentarios o preguntas, hay una casilla especial para que los vayan colocando y al final de la presentación vamos a tener algunos minutos para que la doctora nos pueda responder las preguntas. Aquí veo que también nos están saludando de Uruguay. Saludos a todos y gracias por su interés. Entonces, te damos la palabra. Gracias por la presentación y quedamos escuchando. Bien, Mónica. Como le comentaba a Mónica, en mi trayectoria, una de las cosas en la que estoy trabajando mucho estos últimos años es ver la nutrición poblacional y prevenir las enfermedades crónicas, empezando desde donde inicia a veces el problema, que es las etapas muy tempranas de vida. Entonces, en este andar de investigación, soy parte del estudio Niños del Milenio, que es una corte que tenemos en el Perú y es en este contexto que les voy a contar un poquito más que hemos desarrollado este estudio, el cual yo he mandado el título para presentarlo ahora, que es Evidencia de intervenciones efectivas en entornos escolares para la región de América Latina y el Caribe, qué funciona y qué no funciona, y qué recomendaciones nos han saltado después de haber hecho esta investigación para poder pasar de esta evidencia científica a la implementación. Yo estoy presentando, pero este trabajo ha sido hecho por varios colaboradores y ahí menciono los autores, la doctora María Jesús Vega de la Universidad Católica de Chile, quien ha liderado esta investigación. Ahorita les voy a comentar en un momentito. El grupo de análisis para el desarrollo liderado por Alan Sánchez y el equipo de Oxford y la Universidad de Reading. Entonces, ¿qué les quiero contar hoy día? Como les decía, soy la responsable de nutrición de la corte, del estudio de corte Niños del Milenio o Young Lives en inglés. Este es un estudio multicéntrico que se lleva a cabo en 4 países, Perú es uno de ellos. En el año 2020 empezamos un subestudio que se llama SONS, por sus siglas en inglés que ustedes pueden ver, y sus siglas en español es riesgo. Y lo que queríamos ver en este subestudio de población urbana que tomamos de esta corte que se les siguió desde el año 2002, en la que ellos tenían un añito y la otra corte 8 añitos, y actualmente ellos tienen 29 años. Lo que queríamos ver son, además de las variables sociodemográficas, queríamos conocer variables bioquímicas de estos niños,
factores asociados a obesidad, nutrición y factores sociales además. En español, el subestudio se llama riesgo y es resultado de la ingesta, entorno social, genética y obesidad. Algunas variables que hemos medido en este subestudio, lo pueden ver ustedes ahí, ven el gráfico donde tenemos dos cortes que se captaron a distintas edades para poder ver cómo la influencia del tiempo, del contexto, podía afectar algunas variables de estudio. Entonces, hemos estudiado la ingesta dietaria, la actividad física, factores sociales, e incluimos marcadores bioquímicos, genéticos y marcadores metabolómicos. En este contexto, nuestros resultados muestran que hay una tasa bastante alta de obesidad, como en todos nuestros países, pero con mucha mayor velocidad. Entonces, estábamos viendo la corte, nosotros no podemos intervenir, pero queríamos saber qué se estaba haciendo y qué intervenciones se habían hecho en la región de Latinoamérica que podrían servir para poder escalarlos y promoverlos en nuestro contexto. Entonces, para responder eso, que no respondían nuestros datos primarios, el equipo de este subestudio SONS realizó una revisión sistemática para responderse esta pregunta, ¿no? ¿Qué intervenciones o políticas logran reducir o prevenir las cifras de obesidad y sobrepeso? Ustedes pueden revisar el paper, ahí les presento el paper y también hemos sacado un boletín de políticas públicas que lo pueden encontrar en la página de abajo. Como les mencioné, las cifras son altas de la prevalencia de obesidad, pero en la región y globalmente no estamos con una tendencia de reducción, sino más bien de aumento. Y en los niños que tienen IMC elevado, existe mayor riesgo de riesgo cardiovascular. Y acá en este gráfico ustedes pueden ver cómo en los niños con IMC alto aumenta en el tiempo la glicemia elevada, la presión arterial elevada y alteraciones de los lípidos, ¿no? En este caso, el HDL, que son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, con la diferencia de que se están presentando cada vez de manera más temprana, a edades mucho más tempranas. Ya enfocados más en la parte local, que es de donde nace el estudio, que es Perú, nosotros no solamente tenemos el problema de que está aumentando el exceso de peso, sino también tenemos todavía problemas de déficit nutricional, que principalmente es la anemia. En términos de desnutrición crónica, la tendencia ha sido a bajar, pero ahorita con el impacto del COVID y las crisis económicas, esperemos que estas cifras se mantengan. Por el momento están bajas y todavía, y esperamos, como les repito, se mantenga, pero lo que está creciendo fuertemente es el exceso de peso, pero coexiste con estas deficiencias nutricionales como la anemia, que en niños chiquitos de 6 a 35 meses es de 40%. Hay que hacer una corrección de acuerdo a las últimas normas que tenemos, pero igual la prevalencia es alta en ciertos grupos vulnerables. Frente a esta coexistencia, tenemos que pensar que no solamente las intervenciones dirigidas a la reducción de peso son las necesarias. Por otro lado, hablando de educación, sabemos que existe una relación entre estado nutricional adecuado, salud, bienestar y educación. Principalmente este se ha centrado en deficiencias nutricionales, desnutrición, pero existe evidencia actual que muestra también que el exceso de peso afecta el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico. ¿Por qué menciono rendimiento académico? Porque cuando conversamos con el sector educación, la variable, el indicador más medido, porque es el sector, es el rendimiento académico, pero este no se puede desligar de los factores que están asociados a un buen rendimiento académico. Los entornos escolares, entonces, son espacios donde la mayoría de la población de niños y adolescentes están, son espacios de oportunidad porque son espacios de formación donde pasan la gran parte del día y además son espacios donde se consolidan o se forman hábitos de vida, ¿ya? Y son espacios donde
la misma formación que busca el rendimiento está asociado a otros factores sociales, dentro de ellos la salud. Y otros factores, como menciono acá, que es el pedagógico, el factor económico y el factor psicológico. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que estamos viendo en el Perú y seguramente también en la región? Es que estos espacios que son de gran oportunidad no están siendo aprovechados pese a que hay normatividad que apoya o contribuye a que estos espacios sean para formar hábitos saludables o para que estos espacios promuevan la salud. A pesar de que hay esta normativa en muchos de los países de América Latina, empezando con en el Perú, donde tenemos la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, no se están aprovechando y más bien estamos encontrando que estos espacios están promoviendo el exceso de peso y una mala nutrición. ¿Qué dice la evidencia previa sobre esto? ¿Funciona o no funciona? A nivel internacional, en las revisiones previas que se han hecho, sí existe una tendencia a que este tipo de intervenciones que se hacen dentro de los entornos escolares tienen un efecto en la reducción de exceso de peso y obesidad. Sin embargo, no se habían encontrado hasta la fecha que hicimos el estudio eh, cómo era esta situación en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es por eso que nosotros planteamos la pregunta, porque no es lo mismo aplicar una intervención en un contexto distinto al de nuestra región e incluso dentro de nuestra misma región hay diferencias territoriales, por lo cual justifica saber cómo están, si las intervenciones en la región de Latinoamérica pueden ser efectivas para reducir el exceso de peso y la obesidad. Entonces, hemos respondido haciendo una revisión sistemática, que es una metodología rigurosa que permite sintetizar la evidencia de estudios publicados y evalúa la calidad de los estudios. No solamente selecciona aquellos estudios, sino evalúa la calidad y de acuerdo a ellos los incluye para poder responder la pregunta de investigación que nos hicimos. Es importante entender cómo hemos definido el término de entorno alimentario. Y esto es de acuerdo a la fuente que les pongo ahí, el International Network for Food and Obesity, lo define como espacios construidos dentro y fuera de las instalaciones educativas que afectan los comportamientos alimentarios y de actividad física en la población infantil. Esta es nuestra definición para esta revisión sistemática. ¿Qué estudios hemos incluido? Hemos incluido todos los estudios experimentales que hayan incluido un diseño controlado, aleatorizado por conglomerados o un cuasi experimental longitudinal. Las publicaciones que se han incluido han sido en inglés, español y portugués y todos aquellos experimentos que se hayan hecho del primero del año del 2000 al septiembre del año 2021. También se han incluido intervenciones políticas y o regulaciones para modificar el medio ambiente que hayan sido evaluados, incluyendo la infraestructura externa de las escuelas. Se han revisado 5 bases de datos. eh, el proceso de revisión de calidad e identificación de los artículos se ha hecho por pares, no solamente lo ha hecho una persona, ha habido más investigadores para elegir los artículos científicos y se han seguido las directrices de Prisma, así como los métodos de análisis de calidad que ustedes pueden ver para los tipos de estudios que hemos encontrado. ¿Qué población se ha incluido en estas intervenciones? Niños y adolescentes de América Latina y el Caribe que estén en la etapa escolar. Se han incluido como intervenciones en sí mismas, políticas, regulaciones que modifiquen el medio ambiente alimentario de las escuelas. Se ha incluido intervenciones que están enfocadas a la provisión de alimentos. Para ello se ha utilizado algunas dimensiones de Informas. Informas tiene indicadores de distintos tipos y dentro de ellos está la provisión de alimentos. También se han incluido algunas dimensiones de la OMS sobre ambiente físico
y ahí están los edificios, las infraestructuras que hay para caminar fuera y la misma infraestructura dentro de las escuelas. El grupo de comparación para nuestro estudio ha sido la no intervención, o sea, un grupo control o comparación del mismo grupo que tenga una evaluación antes y después de la intervención. Los resultados han sido distintos indicadores que miden sobrepeso y obesidad, ya sea por IMC, ya sea por índice ponderal, grasa corporal o medido por distintos métodos. En el camino hemos identificado aproximadamente más de 1.500 artículos en la primera fase. En la segunda fase se han seleccionado 1.342 artículos y de estos se han revisado. Y finalmente nos hemos quedado con 9 artículos. Las exclusiones básicamente han sido porque no cumplen los criterios de inclusión. Había muchos artículos que en la primera fase estaban duplicados o no se podía acceder al texto completo. Y en los otros casos no cumplían con tener un grupo control o no tenían el diseño que habíamos nosotros indicado para la fase de inclusión de estudios. Entonces, ¿qué encontramos? De 1.342 artículos preliminares y que luego revisamos, solo se incluyeron 42 seleccionados y de ellos solo 9 cumplieron los criterios de estudio que les he mencionado. 4 estudios son de México, uno en Argentina, uno Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. 4 estudios reportaron estrategias para modificar la provisión de alimentos, que básicamente es aumentar la disponibilidad de alimentos saludables y limitar la venta de alimentos poco saludables. Esa fue la mayoría de estudios. Igual, la mayoría de estudios también intervinieron no solamente la disponibilidad de alimentos, sino también el ambiente físico, principalmente el patio de las escuelas, y les dieron insumos deportivos a los alumnos. Uno de los estudios incluyó ambas intervenciones, tanto en el entorno de ambiente físico y el alimentario, y todos menos uno incluyó una intervención nutricional y de actividad física. Voy a darles un recorrido rapidito de estos estudios y qué hemos encontrado. Acá ustedes van a poder ver los estudios que han hecho intervención sobre la provisión de alimentos y se van a dar cuenta primero que los estudios tienen distintos tiempos de intervención, desde 3 años hasta el mínimo de 6 meses. En el estudio del Estado de México, que fue un entorno semirural y fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado aleatorizado, duró 3 años y la intervención fue de aumentar la disponibilidad de alimentos saludables y reducir la disponibilidad de alimentos poco saludables. Incluyeron 2 componentes que fueron actividad física y educación nutricional. En este estudio, en el al término de los 3 años, sí se vio que el IMC bajó en el grupo intervenido comparado con los otros grupos, pero no hubo diferencias al primero o al segundo año. En el estudio de Chile, que se hizo también en una población rural, que duró 1 año, también fue la misma modalidad, entrega de frutas 3 veces por semana y una canasta de frutas para la familia. Mejoraron la disponibilidad de alimentos, pero el método de entrega fue distinto. Se le entregaba a las familias al final del año y se incluyó actividades de educación nutricional. En ese no se encontró diferencias de peso, pero sí aumentó el consumo de estos alimentos que se entregaron. El otro estudio fue en México, incluyó área urbano-rural, también fue de 1 año, y en este caso se evaluó la efectividad de un programa nacional y financiado por el Estado de desayuno escolar gratuito. Solamente esa fue la intervención, básicamente de provisión de alimentos, y no se encontró diferencias en las prevalencias de exceso de peso. En el caso de Argentina, el contexto fue urbano
y solo se realizó 6 meses, no se encontró diferencias y en este caso se hizo la provisión de alimentos saludables a través del kiosco escolar y se incluyeron actividades de educación nutricional y de actividad física. En el caso de las niñas, hubo una mejora en el consumo de algunos alimentos saludables como la leche y el jugo de naranja. Aquellos estudios que modificaron o intervinieron en el ambiente físico, uno de ellos que fue en Ecuador en área urbana y que duró 3 años, diseñó una ruta de caminata en el patio de la escuela. Además, incluyó actividades de educación nutricional, actividad física y sociales, pero no encontró diferencias en el score del IMC. Sin embargo, sí hubo diferencias en la condición física y mayor porcentaje de niños que cumplieron las recomendaciones. El otro país donde se hizo cambios en el ambiente físico fue Brasil. En este caso, proporcionaron espacios y equipos para promover actividad física durante el tiempo libre e incluyeron eh, actividades de educación en salud y actividad física. En ese caso tampoco se encontró, pero sí se mejoró el nivel de actividad física de los niños. En el caso de Colombia fue similar, se proporcionó equipos para promover la actividad física durante el recreo y se incluyeron actividades de educación física y educación en actividad física sin ningún resultado en términos del indicador, pero sí igual en la condición física. En el Estado de México, en un área urbano rural, también se hizo esta intervención modificando el ambiente físico, dando equipos igual que los anteriores, sin reducción de... En este caso sí encontraron una reducción de la probabilidad de que los niños que estaban que bajo la intervención aumenten su IMC. O sea, en este caso hubo resultados buenos en términos de prevención. No pasaron a tener sobrepeso o exceso de peso comparado con el grupo control. Solo un estudio, como les mencioné, incluyó estos componentes, tanto intervención en el ambiente físico del entorno alimentario y el mismo entorno alimentario. Disminuyeron la disponibilidad de alimentos poco saludables, bebidas azucaradas y venta de alimentos energéticos. Les dieron insumos y equipos para que los niños adolescentes hagan actividad física y mejoraron la infraestructura escolar para la actividad física, incluyendo educación nutricional y actividad física. Sin embargo, no tuvo efectos sobre el porcentaje de sobrepeso y obesidad, pero sí en el consumo y las medidas de condición física. Entonces, son pocos los estudios que hemos encontrado y la conclusión a la que nos lleva es decir que estos son resultados bajo los cuales no podemos concluir sobre el efecto de las intervenciones del medio ambiente escolar para modificar obesidad infantil. ¿Por qué? Primero, por el bajo número de artículos que evalúan la efectividad. Solamente hay 2 estudios en el estado de México que reportaron un menor aumento de IMC entre el grupo tratamiento comparado con el grupo control, mientras que 8 estudios reportaron resultados positivos, no en la variable final, sino en las variables intermediarias, que son la actividad física y el consumo de alimentos saludables. No se han encontrado estudios bajo los criterios que nosotros hemos indicado de intervenciones que se hayan hecho fuera del espacio de la misma escuela. Y en términos de la evaluación de políticas en los países, también se han encontrado limitados estudios, solamente uno que han visto ustedes en el caso de México, de los desayunos escolares, y hay otro en el caso de Chile. Y los aspectos positivos de estas 2 políticas que pueden ustedes ver ahí es la reducción de la disponibilidad de productos no saludables en los kioscos escolares, eso en el caso de Chile, y la disminución de energía en el caso de las escuelas de México. Eso pensando en la evaluación de las políticas existentes, porque el resto son intervenciones particulares, no corresponden a políticas nacionales.
¿Qué recomendaciones hemos hecho después de esta revisión? Primero, creemos que para políticas públicas requerimos intervenir, pero con la mejor evidencia disponible que haya. Y todavía no tenemos evidencia, pero sí no tenemos evidencia que nos diga exactamente esto funcionó y esto no funcionó porque son pocos los estudios, por lo cual nosotros pensamos que se deben fortalecer las políticas actuales que consideren entornos escolares para promover estilos de vida saludables, porque si bien nuestro estudio no es concluyente, los otros estudios fuera de Latinoamérica sí tienen un efecto sobre la reducción del exceso de peso, pero además los mismos resultados positivos que muestran efectos positivos sobre las variables intermedias, que es la actividad física y la disponibilidad de alimentos, hacen que estos sí sigan siendo alternativas o intervenciones importantes para promover hábitos saludables y en el tiempo ver su efecto en los indicadores de salud. Nuestro estudio resalta la necesidad de que la comunidad científica y los formuladores de políticas coordinen esfuerzos para poder generar esta evidencia y hacer pilotos donde se pruebe su efectividad y luego escalarlos, utilizando los métodos más rigurosos y transparentes para poder amplificar estas intervenciones. Otro de los retos y recomendaciones es importante evaluar las políticas y programas que se están haciendo. A nivel de Latinoamérica hemos encontrado que 13 de los países tienen políticas que mencionan como punto clave los entornos escolares, pero hay poca evaluación de los mismos. En el caso de Perú tenemos la Ley de Alimentación Saludable, cuya reglamentación ha salido el 2017, pero no tenemos una evaluación eh, y va a ser difícil evaluarla. Entonces, todas las políticas deberían tener una planificación para que se puedan evaluar e ir monitorizándolas en el tiempo. A nivel de la investigación, ¿qué hemos encontrado? Ustedes se habrán dado cuenta que en el recuento de los estudios que les he mencionado, las metodologías, indicadores y tiempos son distintos. Entonces, las futuras intervenciones en las escuelas, que yo estoy hablando ahorita de obesidad, pero deberíamos hablar, dependiendo del contexto, si el problema no solamente es obesidad y también hay malnutrición con deficiencias nutricionales, como en el caso del Perú, también que estas intervenciones sean contextualizadas a la problemática y podría ser, y es en Latinoamérica, dada la realidad, más dirigida a luchar contra la doble carga de la malnutrición. Entonces, estas intervenciones deben ser de doble propósito en esos contextos. Hemos encontrado, como ustedes lo han visto, que es mejor apuntar a modificar no solamente el ambiente alimentario de provisión de alimentos, sino también el ambiente físico, evaluar los cambios tanto al interior y fuera de las escuelas, medir los efectos intermedios y los resultados a través del tiempo y comparar las áreas urbanas y rurales, dado que tienen contextos particulares que se deben considerar desde su diseño. Además de usar métodos rigurosos para poder comparar las metodologías, pero también poderlas amplificar. Creemos que es importante, dado que hemos encontrado mucha heterogeneidad de metodología en los estudios de evaluación, que se pueda generar una guía, tal vez regional, que rescate las siguientes recomendaciones específicas que hemos visto al momento de analizar los estudios. Uno, contar con un marco causal que considere las particularidades del territorio para hacer el diagnóstico y para el diseño de las intervenciones. Incorporar estrategias integrales que apunten a modificar ambos aspectos, el medio ambiente, la infraestructura de provisión de alimentos y la parte física también de ambiente construido, y no solo considerar actividades educativas aisladas de nutrición y actividad física. Otra cosa que es muy importante, como ustedes lo habrán visto, es considerar la temporalidad para medir los indicadores. En 6 meses es muy poquito tiempo para evaluar cualquier efecto sobre la variable de exceso de peso. Y otro que es importante es estandarizar las medidas e indicadores de evaluación que permitan comparar los resultados de la política con otros estudios.
Yo quiero comentarles que si bien esta revisión sistemática nos ha hecho conocer un poco cuál es la realidad, nuestra gran necesidad después de visitar también las escuelas dentro de Perú y conocer un poquito de la realidad de cómo están siendo, ya que están siendo espacios que no necesariamente están promoviendo salud y esto está asociado a su rendimiento académico de los chicos y su bienestar en general. Hemos puesto en marcha de pasar de la publicación a las acciones. Entonces, dentro de este paso, lo que estamos trabajando son estas dos cosas. Nuestra meta es poder generar, fortalecer una red de instituciones aliadas para generar evidencia, movilizar y escalar intervenciones para promover estos entornos saludables. Uno de esos movimientos se está haciendo con la Universidad de Cuenca, y es un estudio pequeño, si bien, pero queremos generar comunitariamente con los actores de las escuelas, los actores dentro de los propios entornos escolares, los instrumentos de diagnóstico y monitoreo de estos entornos alimentarios en la región andina. Entonces, esto se está haciendo en Perú y en Ecuador. Y lo otro es que hemos encontrado en nuestras visitas que hay mucho interés por hacer las intervenciones dentro de las escuelas, pero hay poca capacitación todavía. Por ello, estamos organizando este curso taller Construyendo Entornos Alimentarios para poder promover alianzas estratégicas para fortalecer la competencia de los profesionales para que puedan diseñar y aplicar intervenciones en entornos escolares. Para terminar estos resultados de la revisión que hemos hecho, solamente quiero comentarles algo que me gustó mucho de este reporte de la Organización Mundial de la Salud, en la que dice que los objetivos de desarrollo del milenio dependen de estas generaciones, pero también de nuestras generaciones jóvenes que están asistiendo a las escuelas, por lo cual es urgente implementar en estos espacios acciones multisectoriales basadas en evidencia para mejorar. En este caso les he presentado el tema del exceso de peso, pero dentro de las escuelas tenemos muchos más problemas y tal vez el exceso de peso es simplemente la punta del iceberg, pero hay otros problemas también que se pueden promover si es que se hace este trabajo articulado con todos los sectores dentro de estos espacios y hacer que estos alumnos, además de rendir bien, sean personas que tengan bienestar y eso va a repercutir en su rendimiento y su desarrollo social. Eso es lo que les quería comentar. Ahora sí los dejo a ustedes porque creo que he hablado muchísimo sola. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias por compartir con nosotros los resultados de esta revisión sistemática y también las acciones que están tomando para justo trasladar la evidencia en acciones ya concretas. Vamos a ir atendiendo algunas preguntas de los asistentes. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, colocarlos en la casilla correspondiente. Mientras damos más tiempo para esto, quiero comentar que tenemos cerca de 150 personas conectadas de varios países de América Latina, así que muchísimas gracias por su interés. Catherine, llamó mucho la atención estos resultados que muestras donde no se encuentra un impacto en el desenlace principal, que era índice de masa corporal o peso corporal. Pero qué importante o aumentó el porcentaje de niños y adolescentes que alcanzaban las recomendaciones diarias de actividad física. Esto me parece extremadamente valioso y quería saber si puedes ahondar un poquito sobre si puede ser que no, lo que mencionabas, no se encontró efecto en el desenlace principal debido a esta variabilidad que tuvieron los estudios en la duración del tiempo. Sí, Mónica, creo que un factor crítico es la metodología.
Y ahí cuando pensamos reducir en poco tiempo y además el tiempo está asociado a en qué condiciones haces tú la intervención. Puede que algunos espacios estén en la capacidad, ya tal vez ya hay una intervención previa o tienen información previa, pero hay que medir dónde empezamos y ver en qué tiempo se pueden dar esos cambios. Por ejemplo, ustedes ven que en el caso del Estado de México, una intervención de 6 meses solamente es bastante limitado para poder lograr estos cambios. Pero sí vemos que sí están en proceso, o sea, si tal vez le damos más tiempo a estas intervenciones, vamos a lograr reducir el indicador de estado nutricional. E igual no hemos ahondado en las principales problemáticas y cómo ha sido la intervención, porque de pronto los casos de exceso de peso y obesidad están aunados y relacionados con otros factores que incluso van más allá del tema de proveerles alimentos y darles actividad física. Entonces, esa información no la hemos recogido como tal, pero sí hemos visto que pueden tener impacto en los resultados. Como te decía Mónica, el tema de la obesidad sigue siendo la punta del iceberg e incluso hay problemas de salud mental. Por eso es importante que esta estrategia para promover entornos sin obesidad o sin malnutrición estén asociadas a un plan integral de bienestar de los chicos dentro de los espacios escolares. Gracias. Como comentario, he visto muchas preguntas y pueden acceder a tu publicación. Hemos puesto en el chat el link que los dirige a esto para que puedan descargar. Por favor, busquen entre la cadena de comentarios, ahí hemos colocado para que lo puedan revisar con detalle. Catherine, y justo con lo que estabas comentando ahorita, que hay otros factores que también influyen en el peso corporal y también estas variables intermedias, quisiera saber si nos puedes hablar un poco del ambiente alimentario fuera de la escuela. Verá, muchos países ya tienen normativas acerca que aplican a los kioscos o tiendas dentro de la escuela, pero hemos visto que hay evidencia que, por ejemplo, sobre todo escuelas que están en áreas de bajo nivel socioeconómico, la presencia de tiendas o kioscos alrededor de la escuela es muchísima. Y decimos, estamos tal vez controlando o haciendo intervención dentro, pero lo que está afuera y muy cercano sigue siendo parte del ambiente alimentario escolar, pero no necesariamente estamos incidiendo en esto. Uno, si nos puedes hablar sobre qué influencia tiene esto o cómo poder abordar el ambiente alimentario externo y no solo las tiendas o kioscos o comercios que en su mayoría venden productos ultraprocesados, pero también ha habido una discusión acerca de, también hay ventas ambulantes y estas ventas ambulantes, algunas son de productos ultraprocesados, pero muchos también acercan frutas y verduras a los niños. Entonces, si pudieras comentar un poquito de esto. Sí, gracias, Mónica. De acuerdo al estudio, no hemos encontrado ninguna intervención que hayan evaluado este impacto del exterior. Sin embargo, lo que hemos encontrado en los estudios descriptivos, ven que no solamente es dentro del colegio donde estamos fomentando un ambiente pro o menos obesogénico, sino en el exterior que no tenemos control. Y claro, es más difícil controlar el ambiente externo. Ahora, les hablo del caso de Perú. En el caso de Perú tenemos una normativa y la normativa menciona que no debiera haber incluso kioscos escolares. Sin embargo, como no hay monitoreo de esta normativa, cuando uno va a visitas, encontramos lo que estás diciendo, Mónica. Y además de todos los productos ultraprocesados, que además son de bajo precio y de mala calidad, estamos encontrando modificaciones de nuestras preparaciones tradicionales, pero que ya no son saludables. Ejemplo claro son los hot dogs fritos. Antes se vendía en el Perú huevo sancochado con choclo o papa sancochada. Ahora no encontramos eso. Y si encontramos, le ponen mayonesa. O son gelatinas o son queques de muy bajo precio. Entonces tenemos espacios fuera que no estamos atacando y que son importantes que lo hagamos.
Por ello, esta definición de entornos dentro y fuera de los espacios es importante. Tenemos, creo, poco conocimiento de qué está pasando realmente en los entornos dentro de cada lugar de nuestra región. Por eso este estudio de conocer los entornos y los sistemas alimentarios es ver no solamente dentro, sino que queremos saber fuera y cómo influye y qué piensan los niños, los adolescentes que compran de la influencia de estas personas de fuera que como dices, nosotros en la experiencia empírica no probada hemos visto que la mayoría son productos de bajo costo, pero que también algunos venden frutas. En Perú no he visto, tal vez en México sí hemos visto que hay espacios donde los ambulantes traen también estos productos saludables, ¿no? Pero falta evaluación, investigación de ver cómo están influyendo en la salud y la necesidad de incorporarlos como parte de, ya no solo pensar en el espacio físico dentro de las escuelas, sino también al menos, como decía ahí la definición, una milla o un kilómetro alrededor de las escuelas, ¿no? Correcto. Catherine, otra pregunta que menciona uno de los asistentes es si conoces alguna experiencia en Latinoamérica donde se haya logrado vincular, por ejemplo, el trabajo que hace el Ministerio de Educación, que tiene mucho que ver con las regulaciones y de desayuno escolar que pudieran haber en los países, con acciones que realiza el Ministerio de Salud. Usualmente estos trabajan aislados y no se ha logrado una vinculación. Preguntan si tú conoces de algún caso exitoso que logre esta vinculación entre ministerios y compartir con responsabilidades. Mm, Creo que es súper interesante esa pregunta, porque es lo que todos pedimos, que se articulen. No conozco en este tema específico en el Perú si hay una experiencia similar, pero hace 2 días he estado leyendo que se ha formado una comisión interinstitucional donde está salud y educación para echar a andar el tema de kioscos escolares en Perú. No sabemos cómo va a ir y justamente a nosotros nos pasa que tenemos que acercarnos a ellos, porque ellos tienen la norma y es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud que tiene que velar por estos indicadores. Entonces, lo que estamos haciendo es acercarnos a ellos para poderles mostrar lo que nosotros tenemos y ayudarlos un poco a que ellos, a que el gobierno a través de este comité multisectorial pueda mover acciones efectivas y ojalá evaluarlas. Justo ahí la recomendación era, necesitamos hablar con los tomadores de decisiones. A veces los contextos políticos son distintos, pero necesitamos. Entonces, en resumen, no sé el tema, sé que hay otros temas de seguridad alimentaria en el Perú que sí ha habido éxito, si es que es de Perú, me puede escribir y yo busco, pero es más en temas como específicos de producción de alimentos, pero en este de entornos no tengo conocimiento. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que se repite mucho es si alguna de las intervenciones que se incluyeron dentro del estudio abarcaban también trabajar con las familias o si la intervención era meramente en la escuela o si abarcaban a las familias, digamos, de los estudiantes. Ujú. Hay una que les he mencionado, que es de Chile, que sí incluye una canasta de frutas para la familia. Y me parece importante porque ese tipo de intervención con las familias no ha sido lo común, pero quién sabe sea una estrategia importante para influir en la conducta del niño y también de la familia, porque ambos están conectados. El niño puede decir que sí como, pero si en la familia no comen o no les gusta. Y creo que es importante incluir a la familia en este tipo de intervenciones y de los estudios que hemos revisado, solo Chile ha incluido de alguna forma ese componente durante un año, pero no se ha visto efecto en el indicador IMC. Perfecto. Otra pregunta que surge es si alguna intervención les incluía el componente de promover el consumo de agua potable. Hablamos de provisión de alimentos, frutas y verduras y modificar o mejorar actividad física, pero tienen esta pregunta sobre bebidas. Sí, sí, sí. México es uno de los países que ha incluido el tema de agua.
y es súper importante en el contexto de México que el consumo de bebidas azucaradas es alto y puede ser el conductor del aumento de consumo de energía. Así que sí, sí es importante. Sí, sí hay, los estudios de México han incluido el agua. Buenísimo. Otra pregunta que se está repitiendo, Catherine, y si puedes hablar un poquito sobre el ambiente construido, el ambiente físico. Y aquí a mí me salta a la mente también hablar un poquito de lo que ocurre en la mayoría de escuelas de países de América Latina, donde también hay conflicto de interés. Muchas de las canchas deportivas han sido patrocinadas por industria de bebidas azucaradas que incluso tienen los logos de ciertas compañías y surgen algunas preguntas sobre la importancia del ambiente físico y de las instalaciones físicas que pueden promover actividad física. Sí, es muy importante. Estamos hablando que casi el 70%, en el caso de Perú, son escuelas públicas y no todas las escuelas son iguales. Hay desigualdades también y hay ambientes donde el mismo hecho de que haya agua potable ya es pedir mucho y hay espacios muy reducidos o la mitad de la escuela está en construcción por muchos años. Entonces, es, la problemática es grande y depende de cómo trabajamos y cómo analizamos cada contexto. En el Perú y seguro en toda la región hay esto que te digo, ¿no? Ahí mismo tú en las fotos puedes ver, ¿no? Espacios muy cómodos, pero Sí, salones donde incluso no hay techos. Entonces, esta infraestructura construida que no ayuda, por eso una de las intervenciones ayudó en marcar la cancha y seguramente decir, acá ustedes pueden jugar, porque muchas veces no lo usan ni siquiera para jugar. Entonces, sí es importante analizar este contexto y ver qué hacer con los espacios, los ambientes y conversar con las autoridades para ver qué es posible, ¿no? ¿Qué es posible hacer? Otra cosa importante ahí es la actividad física, hay que verla cómo está en los países. Acá incluso se quería quitar el curso de educación física, no se ha quitado, pero hay muchos papás que no quieren que sus hijos hagan actividad física. Y en Chile es muy interesante la experiencia porque también influyen aspectos como el clima, la contaminación ambiental, claro, que los niños no pueden salir a hacer actividad física en determinadas condiciones. Creo que la respuesta ahí es, tenemos contextos particulares que hay que trabajarlos viendo estas diferencias que existen y viendo la mejor alternativa. Claro que lo mejor es generar evidencia y decirle al Estado que lo haga, pero sabemos que este tramo para que lo haga puede tener mucho tiempo, muchas demoras, ¿no? Y por eso es importante, creo, el fortalecimiento de capacidades de los docentes. O sea, no tenemos espacios. ¿Cómo hacemos actividad física con pocos espacios? ¿Cómo aprovechamos tal vez las salidas a los parques de fuera? Que son medidas paliativas, no estructurales, pero es lo que creo yo que hay que ir haciendo, ¿no? Mientras se da una medida estructural que mejore los espacios, pero sí generar la evidencia para decir, una escuela requiere de estos espacios porque el niño pasa casi todo el día. claro. Ujú, Katy, otra pregunta han mencionado repetidamente es ¿por qué incidir o implementar intervenciones en la edad escolar cuando se menciona que la etapa ideal para prevención de sobrepeso y obesidad son en los primeros años de vida? Si pudieras elaborar un poco sobre la importancia de también estas intervenciones con enfoque de ciclo de curso de vida y por qué también la etapa escolar es tan importante. ujú. Creo que la prevención del exceso de peso no empieza en las escuelas, pero justo es parte de este ciclo de vida de donde tú empiezas e inviertes, podemos sacar buenos resultados, pero siendo las etapas tempranas las mejores. Desde la gestación, y diríamos un poco más desde la mujer en edad fértil, pero es la mujer en edad fértil que asistió a una escuela, a una secundaria. ¿Ya? Entonces sí es importante empezar desde las mujeres, la gestación, los hábitos de chiquitos, qué le da la mamá, qué come la mamá. Ya se ha probado, y disculpen que ahora les cuente mi experiencia como mamá,
se ve, lo que uno come es lo que al niño le apetece cuando es chiquito y luego va cambiando sus hábitos dependiendo de las experiencias que tienen. Pero lo primero que come, la cantidad de azúcar que le damos a ellos, a los chiquitos, tiene una influencia que en la escuela se va a moldear y se va a modificar. La escuela pasa a ser un centro ya no está solo con la mamá, ya no está solo con la familia, empieza a ser un centro de socialización donde sus hábitos incluso se modifican. Habrán escuchado ustedes papás que no quieren que coman caramelos, pero van y los cumpleaños están llenos de caramelos. Entonces, es dentro de todo el continuo del ciclo de vida y análisis de, si pensamos etapa de vida temprana, la escuela es el lugar y el espacio donde se consolidan los hábitos, incluso se transforman los hábitos por deseabilidad social y por interacción social con el ambiente que también la escuela importa mucho para esta generación de hábitos. Entonces, no es empezar solo en la etapa escolar, es empezar desde mucho más antes, pero la etapa escolar es un espacio donde podemos tener acceso también para hacer intervenciones que los ayuden y hacer que estos espacios escolares sean saludables y no al revés, para que se consoliden buenos hábitos de vida. Excelente, gracias. La última pregunta que por cuestión de tiempo creo que vamos a atender es, hay muchas preguntas relacionadas a si estas intervenciones o los experimentos que fueron incluidos dentro de tu revisión sistemática, se contemplaron los marcos conceptuales que guiaban estas intervenciones. Muy poco, por eso la necesidad de tener un marco conceptual de alguna manera rector, pero luego se tiene que aterrizar a cada contexto, pero muy poco hay un marco conceptual detrás Ok, de las intervenciones que hemos revisado. perfecto. He vuelto a colocar en el chat el link de la revisión sistemática, que creo que no muchos lo habían encontrado. Por favor, al parecer es el último mensaje que les va a aparecer en... Tenemos cerca de las 150 personas conectadas. Hay también preguntas de cómo pueden contactarte. No sé si podemos compartir tu correo electrónico por si alguna duda se ha quedado sin responder, puedan contactarte directamente y seguir la conversación que se ha iniciado. Gracias. En la pantalla les está apareciendo el correo de la doctora Curi. Por favor, las preguntas que se quedaron sin responder pudieran acercarse a ella directamente. Nosotros estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos y el interés. Muchas personas tienen interés de cómo las escuelas son esta ventana de oportunidad para implementar intervenciones, como bien decías, Catherine, es una oportunidad para implementar estas intervenciones de doble propósito, enfocadas tanto a prevenir malnutrición por deficiencia como por exceso. Sin duda hay que seguir haciendo investigación y nos encantó cómo nos presentaste no solo evidencia, sino también acciones que están tomando desde Perú para hacer este link entre la evidencia y la acción. Así que también estamos muy contentas por eso y agradecidas por conocer experiencias de la vida real. Con esto pues cerramos y agradecemos mucho tu tiempo y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos. Espero seguir conversando en algún otro espacio. Que estén muy bien. Gracias, feliz tarde para todos y recuerden que los primeros jueves de cada mes tenemos estos seminarios, estén pendientes de la próxima invitación, estaremos muy contentos de tenerlos con nosotros. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Saludos hasta Perú. Igual, saludos a Adiós. toda la región.